Bueno, comienzo a grabar ya. Hoy día martes, digamos, la clase de hoy día. Vamos a ver entonces repaso de ejercicios, de distintos ejercicios contables, para efectos de poder entender cómo llegan finalmente al estado financiero que conocemos como balance. ¿Ya? Así que veamos. Comparto mi pantalla. Ok. Vas a ver una plantilla, van a ver una plantilla en blanco. El Y concepto si de se ve, profe. depreciación. ¿Ya? Se compra una máquina en mayo del presente año, según factura 2020, 20354, ¿ya? Sorry. Por, dame un valor, 10 millones de pesos. 10 millones. Justo. Perfecto. Estamos. 10 millones de pesos. Disculpa, déjame no perder de vista a los participantes por si alguien más se quiere integrar. Ya. Sí, Bien, sí, también avisen en el grupo. valor neto. ¿De acuerdo? Valor Sí. neto. Vida útil. Vida útil. Vida útil 6 años. ¿Ya? Y le vamos a dejar, ¿en cuánto quieres vender esta máquina cuando terminemos el periodo de depreciación? ¿Qué valor residual le vamos a dejar? El valor residual es el valor que tú quisieras venderlo cuando termine su vida útil. ¿Serían 5 millones o no? No sé. 5 millones al cabo de 6 años, que si tú estimas la vida útil de... Sí puede ser 5 millones, podría a lo mejor 3 millones. Ser menos, ¿no? Sí. Perfecto, en 3 millones entonces lo queremos vender cuando termine su vida útil. Por lo tanto, mi pregunta, eso es vida útil 6 años, ya valor residual. Básicamente tienes esto. ¿Qué tendrías que hacer? Primero tendría que sacar el IVA, Te pide porque me dice que contabilice todo, contabilice todo al 31 de diciembre del primer año. Diciembre del primer año. ¿Ok? Es decir, a fin de año uno normalmente realiza todas las contabilizaciones. Ahí está, Valeria, déjame agregarla. Ahí está. Ya, ese es el ejemplo. Entonces tú me vas a decir, ok, primero calculamos el IVA. Buenos días, Valeria, ¿cómo está? Buenos días, profe, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oiga, vamos a hacer algunas entonces contabilizaciones ya, de depreciación. ¿Usted sabe lo que es la depreciación? Sí, ¿Ya? ¿Qué es? es como la disminución del valor de las cosas. Correcto, efectivamente por el uso o desgaste que han tenido a través del tiempo, ¿verdad? Y las cosas se deprecian o se amortizan, digamos, los activos intangibles normalmente se amortizan, ¿ya? Y la medida que se va venciendo los plazos. Por ejemplo, si yo tengo un derecho de marca, cuando digo derecho de marca, significa que yo, en convenio con una empresa internacional o nacional incluso, les digo, oye, me gustaría tener los derechos exclusivos para poder vender tu marca. Por ejemplo, Adidas, ¿ya? Entonces, si tú me das esos derechos, tú me dices cuánto es el monto de esos derechos y yo te pago anualmente
una cantidad de dinero por el privilegio de vender exclusivamente tu marca yo en Chile. ¿Se entiende? Y por lo tanto yo soy el único autorizado para vender esa marca en Chile. Por ejemplo, fuera Adidas. Entonces yo vengo, hago importaciones, te compro la mercadería a la multinacional y todo lo que llegue en los barcos yo lo distribuyo, ya sea a Falabella, a, no sé, a todas las empresas de Retail París, por decirte algo, etc. Y a todas esas empresas yo soy el único que les puede distribuir. Entonces les mando, oye, tengo las zapatillas, la representación de la zapatilla Adidas, ¿ya? Y por lo tanto, yo estoy pagando un derecho y yo entonces empiezo a distribuir, ¿ya? Y dentro de los precios, naturalmente, que yo estoy cobrando, les voy a estar cobrando también lo que yo estoy pagando de derecho. Pero ese derecho, que a lo mejor me van a decir, mira, 1.000 millones, ¿ya?, de pesos es lo que te vamos a cobrar por el derecho que tú vendas las marcas en Chile. ¿Estás de acuerdo? Mira, la verdad es que sí, lo encuentro un poco alto, pero ya, ok, estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces yo pago 1.000 millones y digo derecho de llave contra banco. ¿De acuerdo? Pero tengo 12 meses para amortizar ese valor, porque el derecho solamente lo pagué por un año. ¿Se entiende? Y voy amortizando un 12avo, ¿ya? Y digo amortización contra, a lo mejor, amortización acumulada, derecho de llave. Y voy rebajando el derecho de llave, o bien digo amortización contra simplemente derecho de llave, y lo rebajo directamente. ¿De acuerdo? Amortización es una cuenta de pérdida. Esos son los intangibles. Y un 12avo, divido el valor, lo divido por 12 y voy rebajando a pérdida todo eso en algún minuto, digamos. ¿Ya? ¿Dónde está mi ganancia? Mi ganancia está en que yo soy el único que tiene derecho a vender zapatillas Adidas aquí en Chile. Y por lo tanto, haré las distribuciones para Arica, para Punta Arenas, etc. Y naturalmente que ustedes saben que una zapatilla Adidas tiene un valor respetable. ¿O no? Y por lo tanto, dentro de todos esos costos, a lo mejor la zapatilla, por decir algo, para mí tiene un costo de 20.000 pesos, pero yo la zapatilla la puedo vender en 80.000, 90.000, 100.000 pesos, ¿ya? Porque todos quieren ganar en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces yo a lo mejor la zapatilla, si me cuesta 20.000, se las vendo a una multitienda en 30.000 y la multitienda la venderá en 60.000. Da igual en lo que lo vendan ellos. A mí lo que me interesa es ganar, ¿ya? Lo que a mí me corresponde, digamos, y descontando naturalmente, entiendo que el derecho de llave que yo pago es muy inferior a lo que yo voy a ganar. ¿Se entiende? Es eso, ¿ya? En cambio, los activos fijos o los activos físicos se deprecian. Es decir, yo compro algo, un escritorio, pero ese escritorio automáticamente por el uso y el desgaste va sufriendo una pérdida. Entonces, el ejercicio, chicas, ¿a quién más estaba en línea? Joana, ¿qué tal? ¿Y qué pasó con Valeria? Se me cayó Valeria, parece, del sistema. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joana, ¿me va a escribir por el chat? ¿O tiene micrófono? Joana. Está escribiendo en el chat, bro. Sí, que estoy buscando el tema del chat. Un segundito. ¿Puedes leer lo que dice en el chat para no salir de la pantalla? Por favor. Puso, hola, profe, bien, ¿y usted? Y la Valeria por grupo, o sea, por WhatsApp dijo que se le cerró la P por la señal. ¿Le Ah, pueden decir al profe, por favor? pena, qué pena, ya. Ok, bueno. Si se vuelve a integrar, lo vemos. ¿Ya? Bien, Joana. ¿Entiendes lo que estaba hablando del concepto de depreciación? Me escriben por el chat y yo te voy a ver de inmediato. Entonces, el uso y desgaste es lo que llamamos depreciación. Aquí compré una máquina en mayo del presente año, ¿ya? Y según la factura, valor neto, 10 millones, vida útil 6 años. Vida útil es lo que yo estimo que voy a usar la máquina, ¿ya? Y el valor residual es el valor que yo estimo que lo voy a vender al final de su vida útil. Y por lo tanto, cuando yo termine de depreciar,
la máquina tiene que quedar en 3 millones de pesos. ¿Ya? Estas estimaciones son basadas en la experiencia que puede tener la empresa, en base al uso que les dé a las máquinas, puede ser también en base a lo que diga el fabricante respecto del uso de las máquinas, ¿ya? Pero en el fondo lo que importa es poder llegar a un valor a los 6 años, cuando yo lo quiero vender, lo más cercano a la realidad posible, un valor justo, un valor razonable, en el cual yo en ese minuto diga efectivamente, mira, estuvimos justos, yo vendí la máquina, me pagaron 2.950.000. La verdad es que, bueno, el impacto ahí va a ser mínimo de la diferencia que vamos a tener, porque en realidad mi depreciación, mis cálculos estuvieron bien realizados, ¿ya? ¿Por qué es importante, dirán ustedes, que estos cálculos estén bien realizados? Porque en realidad lo que importa no es afectar los resultados de la empresa por ventas de activos fijos. Lo que importa es tener un resultado lo más limpio posible con las ventas del giro del negocio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y por lo tanto, cuando uno utiliza una máquina, lo que importa en realidad es utilizar la máquina. No es ganar plata con la máquina. ¿De acuerdo? En la venta. Lo que me importa es poder utilizar al máximo esa máquina de tal forma de rentabilizar al máximo mis ventas de los productos que yo tengo. Esa es un poco la filosofía que existe detrás. Si no, me dedico a vender máquinas. ¿De acuerdo? Y tendría que cambiar de giro a venta de máquinas. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cualquier elemento adicional, lo que importa es que distorsione los resultados del ejercicio lo menos posible. ¿Ya? La menor cantidad posible. Esa es un poco siempre la filosofía. Ahora, díganme por favor el asiento que corresponde, Geraldine, buen día. ¿Está? ¿Tiene micrófono? Se nos acá, se nos incorpora la Geraldine. Hola, hola. ¿Me va a escribir en el chat, Geraldine? Ya. Díganme por favor el asiento, ¿cuál sería el primer asiento? Fabricio. Chicos, ¿cuál es el primer asiento de esta compra para el cálculo de la depreciación? ¿Qué sería la compra de máquina? Pero es que ahí está mi duda. Si pongo máquina, o sea, máquina, o pongo proveedores, porque uno al fin y al cabo le compra un proveedor o una máquina. Pero ¿cuál es tu activo? ¿Qué estás comprando? Sí, por la máquina. Ya, entonces tu activo es la máquina. ¿Por cuánto? Por 10 millones. Ok. ¿Qué más? ¿Proveedores? ¿O me faltará algo más? Es que al otro lado sería el IVA y el... Al otro lado, Ahí, no. El IVA de crédito, sí, y serían 1.900.000. ¿de acuerdo? Contra proveedores. Proveedores. Y 11.900.000. 11.900.000. Entonces, esto es la glosa por la compra de la máquina. Profe, y en ese caso, supongamos cuando pusimos lo de la vida útil y todo, faltó como cómo pagábamos esa máquina. O lo dejamos en ese caso como a crédito simple. Podemos dejar el crédito simple, a menos que ahí dijera que lo estamos pagando de inmediato. ¿Ya? Y si Ya, profe. la deuda queda aquí, en la cuenta proveedores. ¿Ya? Geraldine, Joana, ¿se entiende esa parte? Y ahora llegamos a fin de año.
Ya hemos contabilizado 20.000 cosas, etcétera, y ya estamos en el asiento 367. Ya, ok. Tenemos que calcular la depreciación de la máquina por el uso y desgaste de lo que corresponde desde el mes de mayo. Yo voy a decir aquí que lo compramos el día 2 de mayo. La máquina. ¿Cuáles serían los cálculos? Voy a colocar en una parte, estos son cálculos que ustedes... Cálculos. ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuáles son los cálculos? Fabricio. Sí, ahí sería, es que eso todavía no me queda claro, por eso le pregunté, ¿los 10 millones dividirlo en 12 o no? Los 10 millones menos, ¿cuál es su valor residual? A menos 3 millones y eso Dividido ¿por cuánto? Por 6. Por 6 años. ¿Por 6 o por... vamos a calcular la depreciación anual? Veamos la depreciación anual. Si lo divido por 6, ¿cuánto da? Por favor. da 1.166.667. 6. Porque para como redondearlo, Lo puedes redondear en 667 o en 666. Déjalo en 666 hasta... Sí, puede ser en 667. Tienes que tener algo presente. Que si yo voy a depreciar esto anualmente, siempre al final ya debo calzar las cifras y cuadrarlas. ¿Ya? entonces debería ser 666 y después le pongo un decimal Da lo mismo. para que no... 667 y después lo tienes que simplemente ajustar, porque ¿cuánto es el valor que estamos depreciando en el fondo? Se los voy a ir un pelito más atrás. En el fondo, lo que yo estoy depreciando son 7 millones ¿ya? Dividido por 6, ¿verdad? Eso es lo que estamos depreciando. 7 millones de pesos. Por lo tanto, esos 7 millones de pesos que yo voy a depreciar, ¿por qué estoy depreciando 7 y no 10? Porque yo dije que iba a dejar un valor residual de 3 millones. ¿Estamos de acuerdo? Este es el valor de la máquina, valor neto, por supuesto. Valor máquina. Y este es el valor residual. ¿Se dan cuenta que el valor residual yo no lo deprecio? Lo dejo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces tengo 7 millones y esa sería mi depreciación anual. Esto que tenemos acá, este es el valor a depreciar. Valor a depreciar. Y esto que tengo acá, ¿qué será? ¿Qué es el 1.166.000? Chicos, ¿qué es el 1.166.000? Lo que voy a ir descontando por año, la depreciación. Depreciación anual. Ok, entonces, ¿cuál sería el segundo asiento? ¿Ya tengo los datos para construir el segundo asiento o no? Rápidamente.
El asiento sería depreciación, por supuesto, de una cuenta de resultado pérdida, a una cuenta complementaria que se llama depreciación acumulada, con tratamiento de pasivo. Y es complementaria de activo porque los estados financieros se presentan restando. ¿Ya? Ustedes cuando hicieron la clasificación de la tarea del fin de semana, presentaron naturalmente la depreciación acumulada como un pasivo con tratamiento de pasivo y no hay ningún problema en eso. La glosa sería depreciación ¿de qué? ¿Del año? ¿Puedo depreciar el año completo la máquina? Ok. ¿Cuánto sería el cálculo? Profe, ¿por qué 8 meses? ¿Cuándo la compraste? Ah, ¿Cuándo verdad, mayo. la compraron en mayo? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses de uso y desgaste de la máquina. Son 8 meses. Ustedes aquí tienen la depreciación anual. ¿Qué tendría que hacer yo para sacar la depreciación mensual? Eso dividirla en... Eso dividirlo en 12. Eso dividir muy bien. Excelente. Dividirlo en 12 y voy a tener la depreciación mensual. ¿Cuánto sería la depreciación mensual, chicos? Ahí, por favor. 1.166.667 dividido por 12. 97.222. Ya, perfecto, 97.222 es la depreciación mensual. ¿Están de acuerdo? Si esta es mi depreciación, voy a colocar aquí depreciación anual, entonces esta es la depreciación mensual. Listo, tengo la depreciación mensual. ¿Qué me faltó? ¿Qué me falta? Calcularla en los 8 meses. Ok, 8 meses de depreciación de este año. Entonces, depreciación del ejercicio. Del ejercicio. Eso es lo que me interesa finalmente, llegar a la depreciación de este ejercicio. ¿Y cuánto es eso? 777.776 pesos. Ok, esta es la depreciación del ejercicio, ¿ya? Esto es multiplicado por 8 meses. ¿Ya? Por 8 meses de uso. Ok, ustedes toman entonces para sacar la depreciación, eso lo multiplican por 8, ¿ya? Por 97.222. Voy a checar un poquito, disculpen. Lo voy a dejar en 10. ¿Ya? Y por lo tanto ya tienen su depreciación. ¿Entendieron cómo calcular la depreciación del mes? Sí, profe. ¿Del mes y del año? ¿Y del ejercicio? Por lo tanto, como 8 son los meses de uso, multiplico por 8 meses. Y la contabilización sería entonces acá, el valor que debo colocar son 777.776
contra depreciación acumulada, que es una cuenta de complementaria de activo, pero con tratamiento de pasivo. Por lo tanto, se incrementa al pasivo. ¿Y por qué se usaba esta cuenta de depreciación acumulada? Para no rebajar directamente la cuenta máquina, porque hay un principio en contabilidad que es la invariabilidad, ¿ya?, de los valores que ustedes adquirieron, porque ustedes siempre van a querer ver en cuánto adquirieron la máquina. La máquina me costó 10 millones. Si yo la fuera rebajando, ¿ya?, no correspondería porque yo pierdo de vista cuál fue el valor original. Y por lo tanto, la única vez que yo voy a dar de baja la máquina es cuando la venda o cuando la tire a pérdida, ¿ya? En ese minuto puedo eliminar la máquina, pero antes la depreciación, el uso y el gasto simplemente va con una cuenta complementaria. Y esa cuenta complementaria después se resta, simplemente digo, oye, yo tenía máquinas por 10 millones, pensemos que estemos 3 años después, y mi depreciación acumulada son, ya, o al 31 de diciembre, hagámoslo al 31 de diciembre, menos 777.776 pesos. Eso es lo que correspondería, esa rebaja, yo digo, ok, entonces mi máquina ya vale seguramente 9.333.334 pesos. Listo, ok. Y somos todos felices y contentos, ya sé, es el valor. Y eso es lo que voy a presentar en el balance, esa resta que se produce ahí, pero solamente para efectos informativos, ¿ya? En la contabilidad va a quedar exactamente de esta forma. Al siguiente año, ¿ya?, cuando estemos en el año 2021, la depreciación que van a hacer el cálculo exactamente de depreciación, ahí sí. Van a hacer el cálculo exactamente igual, pero el segundo año, al 31, ¿ya? Imaginemos que aquí, no sé, bueno, 569, ya. ¿Cuál sería la depreciación del segundo año? Ya estamos en el 2021. Al 31 de diciembre del 2021. ¿Ya? ¿Qué tendría que contabilizar la empresa? ¿Qué monto por depreciación? Tendría que sumar una depreciación anual con los 8 meses anteriores, ¿o no? Correcto. Por lo tanto, la depreciación del segundo año tendría que ser 1.166.667. Y esa sería la depreciación anual del segundo año. ¿Se entiende? ¿Por qué el segundo año? Porque el segundo año la usé durante todo el año, enero, febrero hasta diciembre. ¿Dudas? Esto es la contabilización de una depreciación. No es más que esto. Los cálculos que ustedes tienen que hacer son simplemente estos, que tampoco son de una gran complejidad, digamos, porque yo tengo el valor de la máquina. Les dicen el valor residual, simplemente lo dividen por 6 años. Si es que la vida útil son 6 años, sacan el valor a depreciar, ¿ya? Que en este caso 10 millones menos 3 millones son 7 millones, y la depreciación anual que esa división les da es de 1.166.667. Lo dividen por 12 meses, porque lo de abajo son meses, para sacar la depreciación que ustedes necesitan registrar en un mes, pero lo van a multiplicar naturalmente por la cantidad de meses que ustedes han utilizado la máquina. Y esto se aplica para cualquier tipo de activos, naturalmente, para siempre reflejar el uso y el desgaste. Si la empresa ha comprado vehículos, se ha comprado maquinaria, etc., naturalmente que cada una tiene una vida útil distinta, y la sumatoria de todos los activos, naturalmente, es lo que ustedes van a tener que dejar reflejado en la contabilidad. Todos los activos de la empresa se deprecian, ¿ya? Los activos fijos, a eso me refiero, propiedad, planta de equipos. Lo único que no se deprecia, jóvenes, dentro del activo fijo, es los terrenos. Los terrenos no pierden valor, ¿ya? Y el único caso, ¿ya?, que se permitiría hacer una depreciación, ¿ya?, o una rebaja del valor del terreno, es cuando hablamos de un terreno agrícola
que por una subida de la agua, de los cauces, de los ríos, pasa en esa catástrofe, en ese siniestro, y se lleva toda la tierra, dejando simplemente piedras en el río, un pedregal. Por lo tanto, ese terreno que tenía un valor de cultivo, ya por metro cuadrado, etcétera, efectivamente después al convertirse en un pedregal no tiene el mismo valor, y ahí en ese caso naturalmente que hay que aplicar una contabilización para reflejar la pérdida de ese terreno, ¿ya? Pero esas son situaciones extremas, digamos que las empresas agrícolas que tienen terrenos colindantes con ríos normalmente podrían ser afectados. El resto, la verdad es que sus terrenos siempre van a mantener sus valores, por lo tanto, a los terrenos no se les aplica el uso y el desgaste, ¿ya? Y no, por lo tanto, no son afectados por el concepto de depreciación. ¿De acuerdo? ¿Dudas respecto de esto? Ok, bien. Entiendo que Geraldine, Joana, estas son las Profe, últimas dos contabilizaciones de lo que tendrían que aplicar ustedes. Dígame. y después, ¿cómo iría en el libro mayor? Tendría que crear una cuenta T llamada depreciación, ¿no es cierto? Y ahí colocar todas las depreciaciones El libro que mayor tengo. simplemente es un reflejo de lo que tú tienes en la contabilidad, en el libro diario. Tienes que tener una cuenta máquina, una cuenta IVA, una cuenta proveedores, una cuenta de depreciación acumulada. Por lo tanto, si esto es el debe, tú traspasas esta cifra al debe de la cuenta de depreciación. Ya, profe. Sí, esa era mi otra duda. Después tú vas a traspasar todas las cuentas, ¿ya? Al balance de comprobación, caja, banco, etcétera, maquinaria, IVA, crédito fiscal, después van a tener los proveedores, la depreciación acumulada, lo traspasas adecuadamente, y lo que tienes que clasificar como cuentas de activo, esto lo clasificas como cuenta de activo. ¿Ya? Lo que ustedes hicieron en la tarea, activos, dijeron. El IVA, crédito fiscal, es un activo, ¿ya? Porque lo tengo que recuperar. Proveedor es un pasivo, lo tengo que pagar. La depreciación es una pérdida de valor. Por lo tanto, en el estado de resultado, en la parte de pérdidas. ¿De acuerdo? Que no quede ninguna duda en eso. Y la parte de depreciación acumulada la registro igual que registré el pasivo, porque tengo un abono, ¿ya? En esa cuenta. No es de resultado ganancia, ¿de acuerdo? Mal podría pensar yo que el resultado es ganancia, por lo tanto, si no es ganancia, simplemente es una cuenta de pasivo, ¿ya? Que nosotros sabemos, los contadores, que es una cuenta complementaria de activo, en el fondo viene a complementar ya el valor del activo, digamos, y por eso se usa el pasivo. Después, para efectos de presentación, rebajo simplemente la máquina, menos 777, ¿ya? Lo resto, y ahí sé el valor que tiene efectivamente la máquina en la realidad. Si yo sigo aplicando esta depreciación durante los 6 años, finalmente voy a haber depreciado la totalidad de los 7 millones de pesos. Si ustedes siguen aplicando 1.666.667 por 7, naturalmente que van a llegar a los 7 millones. ¿De acuerdo? Es una multiplicación inversa, digamos, 1.666.000 por 6 años de depreciación me va a dar los 7 años. Por lo tanto, al sexto año, yo me voy a encontrar con el valor de la máquina, porque voy a decir, mira, veámoslo el séptimo año, porque veamos la finalización. Al séptimo año, disculpen, al sexto año, vamos a encontrar esta situación. La máquina, ¿en qué valor va a estar reflejada? En 10 millones de pesos, ¿verdad? La cuenta de activo. Pero va a tener una cuenta de depreciación acumulada de 7 millones. Por eso te decía, Fabricio, ya, y el resto también se lo aclaro, que tienen que calzar al final la depreciación con los 7 millones que ustedes habían registrado.
Entonces me voy a encontrar con que deprecié los 7 millones y el valor de la máquina en ese minuto para vender, valor de la máquina, van a ser, bueno, lo voy a dejar ahí, 3 millones de pesos. Y es aquí donde yo, si les digo, se vende la máquina, ¿ya? Porque en ese minuto usted ya lo depreció y dice, ¿qué hacemos con la máquina ahora? No, viejito, sabes que la máquina está demasiado vieja, la verdad es que nos causa más costos de mantención, digamos, son más altos, es mejor comprar una máquina nueva. Ok, entonces vendamos esta máquina. Y cuando uno vende la máquina, si yo les di el siguiente hecho económico, digamos, se vende la máquina, se vende máquina, ¿ya? Entendemos que es esta misma máquina, por supuesto, que es la única que tenemos. Se vende máquina en 3.100.000 pesos. Los vehículos o las máquinas usadas no llevan IVA. Después del cuarto año pierden el tema del IVA. Por lo tanto, si vendiéramos esta máquina, jóvenes, ¿cuál sería el asiento? Geraldine, Joana, Fabricio. Es una venta de máquina. Lo que tengo que hacer es empezar a eliminar las cuentas. Eliminemos las cuentas. En efectivo ya, ok. ¿Qué cuenta debo dar de baja? La más sencilla. Máquina, ¿verdad? ¿En cuánto está la contabilidad? En el mayor, la cuenta máquina. Si no he hecho ningún movimiento en estos 7 años, ¿en cuánto va a estar registrada la máquina? En 10 millones de Los 10 pesos. millones. Los 10 millones. Nunca los moví. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estoy vendiendo la máquina, debo dar de baja la máquina, rebajo los 10 millones de pesos. Pero descubro que tenía una depreciación acumulada, una cuenta complementaria de pasivo, y si se va la máquina, se va lo principal, también se va lo que viene asociado a la máquina principal. Por lo tanto, depreciación acumulada, la rebajo. La forma de rebajar un pasivo, ya, es cargando naturalmente la cuenta. ¿Por cuánto? Profe, pero en ese caso ya no serían 7 millones, pues serían 6.900.000, ¿no? Porque si la vendo en 3.100.000, Si la vendiste en 3.100.000, pregunta, ¿estás ganando o estás perdiendo plata? Ganando. Estarías ganando. Porque tú ya la depreciaste. ¿Tu valor de depreciación en cuánto estaría? Tendrías que multiplicar 1.666.000, ¿ya? Y la máquina, ¿cuándo se termina de depreciar? En el mes de abril de ese año. Se vende máquina en abril del 2000, estamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2026. ¿Ya? Entonces en abril del 26 ya, al 30 de abril, cerramos la máquina, depreciamos todo y somos tan felices y contentos y vendemos al tiro la máquina. Una situación ideal. Por lo tanto, todas las depreciaciones, porque en ese abril del 2026 deprecié 4 meses nomás. Enero, febrero, marzo y abril. Porque ya antes había depreciado el resto.
El primer año deprecié 8 meses. Me faltaban 4 meses que no deprecié. Pero si esto lo vendo en abril, ahí alcanzo a depreciar los 4 meses. Y por lo tanto, la depreciación perfecta van a quedar en 7 millones de pesos. 1.666.000, ¿ya? Con el periódico que teníamos ahí, lo ajustamos en la última depreciación y llegamos a los 7 millones de depreciación acumulada. Si yo sumara todas las depreciaciones ya que tengo anualmente, que son estas, naturalmente voy a llegar hasta 7 millones de pesos. Por lo tanto, para eliminar esta máquina y su depreciación, tengo que cargar simplemente lo que llevo en la cuenta. Si pudiéramos ver las cuentas T, naturalmente que se van a encontrar una cuenta T con 10 millones de máquina. ¿Ya? Aquí tengo la máquina. ¿Ya? Y aquí tendríamos los 10 millones al debe. Y ahora con esta venta tendría que colocarle 10 millones al haber, ¿ya? Y esto me queda saldado. ¿Estamos de acuerdo? O la cuenta saldada. Aquí tendría que tener el debe y el haber. ¿Ya? 10 menos 10, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y tendría la otra contracuenta, la de la depreciación acumulada. Le tendría acá, lo voy a colocar debajo, chicos, mejor. Depreciación acumulada. Que la tendría, si yo pudiera sumar todas las depreciaciones que tenía, las voy a encontrar en 7 millones de pesos. ¿Ya? Y como ahora voy a vender la máquina, la única forma de que esto no me quede en el pasivo es que yo lo cargue con 7 millones de pesos. Y la máquina, como se va, quedó saldada. Y aquí ustedes encuentran depreciación acumulada que la estoy saldando. Pero, fíjense que me dicen que en caja, voy a omitir la parte de los proveedores, ¿ya? Porque simplemente es un tema de puente. ¿En cuánto lo vendí? En 3 millones 100. 3.100.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuánto suma esto? 10 millones 100. Ok. ¿Me cuadra con las cuentas del haber? No, ¿Cuánto te faltan? 100.000 pesos. ¿Y a qué cuenta puede corresponder? Yo había estimado que mi máquina costaba 3 millones en 6 años, pero la pude vender en 3 millones 100. Por lo tanto, ¿qué significaría en esos 100? Utilidad. Utilidad. Utilidad en venta máquina. Muy bien. Eso. ¿Y la glosa? Sería venta de máquina usada y depreciada. Listo. Ok. Eso es, jóvenes. Control X. Profe, y en ese caso, si es que me llegara a salir algo así, pero dice valor neto, ahí ya tendría que hacer otro asiento, poner el IVA débito, poner la cuenta cliente y todo, ¿no? No entendí esa parte. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Y si dice se vende máquina en abril 2026 a 3 millones 100, valor neto. No. Los vehículos usados o las máquinas usadas, ya, o los activos usados, después de 4 años no llevan IVA. Ah, ya, profe. ¿De acuerdo? Van sin IVA. Se hace un traspaso, se hace una factura, pero una factura totalmente exenta, ¿ya? Simplemente por traspaso de dominio.
No se le aplica IVA a la factura. Lo que vaya en el fondo, que se lo vendimos 3.100.000 y fuera, digamos. No. Ese es el monto de la factura. ¿De acuerdo? Eso. Si hubiera sido, imagina la situación inversa. Lo venden ahora con pérdida. Es decir, lo vendí en 2.800.000. Lo mismo. Vendo máquina. Se vende máquina en 2.850.000. ¿Qué situación tendríamos acá? En vez de utilidad sería pérdida. A ver, veamos. ¿Cuánto le entra a caja? 2.850.000. ¿De acuerdo? ¿Dónde me falta dinero? En el debe. ¿Cuánto me falta? Geraldine, Joana. O Fabricio, sigue nomás. 150. 150.000. Al debe, fíjate. Por lo tanto, es un cargo. Tendría que ser, entonces, ¿gané o perdí plata? En este caso tengo que pensar. Perdí. Perdí. Porque la máquina estaba en valor de 10 millones, menos 7 millones, eran 3 millones. Pero me pagaron 2.850.000, por lo tanto perdí 150. Entonces sería una, ¿cómo se llamaría la cuenta? Perdido. De maquinaria podría ser. De venta de maquinaria. Venta máquina. Y la glosa naturalmente sería la misma. ¿Se entendió? La cuenta de máquina sería exactamente la misma. ¿Ya? La máquina la rebajo en 10 millones. ¿Ya? La depreciación la rebajé en los 7 millones. Y por lo tanto, la diferencia, lo que recibe en caja, y las diferencias son la pérdida en venta de la máquina. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Eso sería al finalizar la vida útil de un bien cualquiera, digamos que si yo les digo ahora, para no hacer todo el ejercicio, estamos en las contabilizaciones que ustedes están realizando, ya que ustedes tienen registradas, digamos, cuando yo les dé unas 10, 12 contabilizaciones a registrar, entonces les digo, se vende camión, ¿ya? En $7 millones. Valor del vehículo. Voy a decir, bueno, valor del camión. Valor libros. Ahí me entienden que es el de mayor, valor libro del camión. 15 millones de pesos. Y depreciación acumulada. Voy a colocar una cifra cualquiera, 5 millones de pesos. ¿Ya? En efectivo. Esta la hacen ustedes. ¿Cuál sería el asiento?
Es decir, venimos funcionando ya desde hace algún tiempo, y yo lo que quiero ahora hacer es vender un vehículo o un camión que tengo utilizado o una máquina que tengo ya usada en el tiempo. Y esa es la información que recibe el contador. Podríamos tener utilidad o podríamos tener pérdida. Venta camión. ¿Era un venta camión? Ya, venta camión. Ahí, profe, sería, no hay utilidad, pues. A simple vista se ve que no hay utilidad. Ya, pues. Dígame el asiento. Serían cajas, el 7 millones al debe, después la depreciación acumulada 5 millones, ¿El camión por cuánto? serían 15 millones, Ya. ¿Dónde me falta dinero? en pérdida de venta de camión 3 millones para poder empatar. Ok. Listo. Eso era todo. Entendido, entonces. ¿Ya? ¿Dudas? Geraldine, Joana, ¿alguna duda? Por favor, manifiesten. Hagan todas las consultas. No tengan ningún problema en hacerlo. ¿Se entendió? ¿Cómo se vende un artículo usado de una empresa? Y aquí podría haber sido cualquier cosa. Una edificación, un terreno. O sea, el terreno, la única diferencia, chicos, es que no lleva esta cuenta de depreciación acumulada. Si es que vendieran un terreno. Simplemente se da de baja el terreno. Ya, Geraldine me dice, ¿se entiende entonces? Me puso un no primero, que pensé que no había entendido, pero dice, se entiende, ok. Entiendo, Geraldine, que lo entendió, ¿verdad? Sí, y Joana también. ¿Dudas? Lo de los activos fijos no es más que esto ni menos que esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene sus contabilizaciones de las remuneraciones, tienen las contabilizaciones de las remuneraciones, o sea, de remuneraciones, honorarios. Los honorarios simplemente son honorarios, ¿ya? Tienen las notas de las tareas. Ah, ya, déjeme sumarlas. No se las he sumado. Miren, lo que voy a hacer a sus correos, les voy a enviar lo que tenga de tareas y la sumatoria. Joana, usted me había pedido subir las tareas, ¿fue usted la que me pidió ayer? Subir tareas atrasadas, ¿o no? Valeria, si no me equivoco, profe, fue que le comentó si le podía, porque parece que no había hecho todas las tareas donde no se había conectado a las clases anteriores. Ya. Lo que voy a hacer, a ver, en los que no han subido tareas, voy a habilitar, les voy a subir una tarea más para que puedan reemplazar la que no hayan realizado. ¿Ya? Porque me imagino que no es Valeria solamente la única que no ha realizado tareas, me imagino que hay alguien más, digamos. ¿Usted, Joana, había realizado todas las tareas? La última tarea, por si acaso, todas tenían un 7.
¿ya? Salvo alguna compañera o una o dos compañeros que presentaron algún trabajo deficiente, pero el resto estuvo bastante bien, ¿ya? Como les señalo, la prueba no es distinto de esto. Puede que venga temas del IVA. Por favor, revisen la materia del IVA, ¿ya? IVA débito, IVA crédito y el IVA por pagar. ¿De acuerdo? Eso sería importante que lo consideraran, digamos, para efectos de la siguiente evaluación. ¿Y qué tema está pendiente? El tema de las sociedades. ¿Ya? Le voy a subir un breve apunte con las características de las sociedades, lo que es una sociedad anónima, lo que es una sociedad limitada, de responsabilidad limitada, lo que es una SPA, SPA, ¿ya? Básicamente eso para que conozcan las características de la sociedad. Una sociedad anónima, simplemente su patrimonio se divide en acciones. Una sociedad de responsabilidad limitada, su patrimonio se divide en porcentaje. Del 100% del patrimonio, si somos 3 personas, ¿ya? Cada una puede hacer un aporte, ¿ya? Y va a tener un porcentaje distinto de participación en el total del capital. Por ejemplo, creemos una sociedad nosotros, ¿ya? Que los que estamos acá. Entonces, tenemos una sociedad donde vamos a aportar 100 millones de pesos, ¿ya? Donde yo voy a aportar 10 millones de pesos y voy a tener un 10% del patrimonio, ¿ya? De los 100 millones. Fabricio va a aportar 50 millones y por lo tanto él va a tener 50% de participación. Ya lo hice con 100 millones redondeando, digamos. Ya Geraldine aporta 20 millones y la Giovanna aporta 30 millones, 20 millones más y ellos tienen 20% cada uno. ¿De acuerdo? Eso es una sociedad de responsabilidad limitada cuando uno va haciendo aportes a la sociedad, digamos, y el capital decimos vamos a integrar 100 millones de pesos. En el caso de las sociedades anónimas, las acciones, vamos a decir, vamos a aportar 100 millones, pero vamos a tener 100.000 acciones. ¿Ya? Es básicamente lo mismo, pero ahora yo tengo un título, que es una acción, y ese título, ¿ya? Cuando yo voy comprando una acción o 10.000 acciones, por ejemplo, voy a tener un porcentaje determinado del total. Y esas acciones tienen la ventaja de que yo las puedo transar, se las puedo vender a cualquier persona y traspasamos el dominio a través de las acciones. Yo le puedo vender 5 acciones a una persona, le puedo vender 10 acciones, puedo pasar mi paquete total de acciones y transarlas. ¿Qué es lo que se hace en la bolsa? Se venden las acciones al mejor postor, por así decirlo, ¿ya? Y yo gano con la venta de las acciones, o bien se las mantengo, también puedo obtener dividendos. Los dividendos son las utilidades que tienen las empresas. ¿Se recuerdan que cuando ustedes ven la diferencia entre activos y pasivos, que se genera una utilidad? Esa utilidad normalmente los dueños pueden o retirarla, ya una vez que ya tienen la utilidad en el mes de abril, dicen, ya, ¿sabes qué? Obtuvimos 50 millones de pesos, ¿ya? Repartamos la utilidad. Entonces, se reparte la utilidad en base al porcentaje de participación que tienen sobre el patrimonio. Y simplemente se va la utilidad contra banco. Listo. Y en banco me pagan a cada uno de los socios, digamos, o los dueños, se les pasa la utilidad de la empresa. ¿Qué hacen las empresas normalmente? Reinvierten las utilidades. Es decir, sacan un 5% de las utilidades, se reparten, ¿ya? Y el resto lo vuelven a reinvertir dentro de la misma empresa. ¿De acuerdo? Es decir, van incrementando su patrimonio. En vez de sacarlo, gastarlo, usarlo, lo incrementan. En el caso de las acciones, lo mismo. Una sociedad anónima dice, hoy tuvimos ya 1.000 millones de utilidad. ¿Qué hacemos? Y se ponen todos los accionistas de acuerdo. Oye, mira, ¿sabes qué? Repartamos la mitad de las utilidades. Ok. Entonces, si vamos a repartir la mitad de las utilidades, se divide por el total de acciones y al propietario de cada una de las acciones le corresponde naturalmente lo que corresponda a la acción. Si teníamos 1 millón de acciones por 1 millón de utilidades, por decir algo, lo dividimos simplemente. Entonces a cada acción seguramente le va a corresponder un peso de utilidad, por decir algo. ¿Me entienden? Y eso se genera contra un cheque y ahí sí se van repartiendo
las utilidades. El que tiene más acciones recibe más plata, más dividendos. ¿Ya? Pero esas son distintas características. En una prevalece, naturalmente, el capital, y no importa quiénes son los dueños, porque las acciones se transan libremente, las puede adquirir una multinacional, las puede adquirir alguien. Simplemente se colocan paquetes accionarios para recibir dinero. Oye, vamos a emitir un nuevo paquete accionario. Vamos a vender más acciones, digamos, para que haya más dueños de esta empresa, y así esas grandes corporaciones multinacionales que ustedes ven que tienen presencia en Chile, que si yo voy a decir McDonald's, ¿ya? O voy a decir Kentucky, etc., no es que tengan un solo dueño. A lo mejor tienen un accionista mayoritario, el que tiene la mayor cantidad de acciones, pero hay otros miles de personas que también compraron paquetes de accionarios de esa empresa y también son dueños en un porcentaje muy chiquitito. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tienen derecho a percibir también un dividendo, naturalmente, en la proporción que corresponda. Esa es la diferencia entre este tipo de sociedades. Son constituciones jurídicas. ¿Ya? Así que les voy a mandar un breve apunte para que los tengan noción de eso. Y había un temita más, que son los ratios financieros, que es importante. No lo voy a considerar en la prueba, pero sí les voy a mandar un apunte para que entiendan lo que es un ratio financiero. Cuando ustedes tenían los activos, ¿ya? Yo puedo empezar a jugar activos, ¿ya? Voy a decir los activos, eh, activos menos pasivos, me va a dar igual capital de trabajo, por decir algo, ¿ya? O voy a empezar a sacar algunos índices, simplemente, de nivel de endeudamiento que tiene la empresa, entonces voy a dividir una cosa con otra, ¿ya? Nivel de liquidez, de rotación de inventarios, quiero saber cuántas veces me rotan inventario. Y simplemente son fórmulas matemáticas, y esas fórmulas matemáticas, que son financieras, son ratios financieros, ¿ya? Lo van a aprender bien en lo que es finanzas. Ahí les van a hablar de los ratios financieros, etc. Y los ratios financieros simplemente es tomar un balance en distintas partes y empezar a dividirlo por otras, según las fórmulas, con otras cosas. ¿Ya? Y no es más que eso. Como les digo, esa parte no se las voy a evaluar, pero sí les voy a mostrar que existen los ratios financieros para efectos de su conocimiento, digamos, que son importantes, porque en finanzas los van a ver, ¿ya? Y los van a ver en detalle, pero simplemente a partir de la contabilidad se extraen ratios financieros para la toma de decisiones. Muchas veces lo que le importa a la gente, oye, el inventario que tenemos en la bodega, ¿cuántas veces rota en el año? Hoy está rotando 3 veces. Es decir, 3 veces vaciamos la bodega completa, ¿ya? De las mercaderías, y las recuperamos después nuevamente y vendemos. 3 veces, mira qué interesante. Pues me puede servir para algo. Oye, me gustaría que rotaran 5 veces. ¿Qué tendríamos que hacer? A lo mejor bajar los precios. Si nosotros bajamos los precios, la gente compra más. Si compra más, ya tengo que seguir rotando el inventario, comprar más, y sigo vendiendo. Y en la medida que bajo los precios, a lo mejor rota más. Son decisiones, naturalmente, que van a empezar a tomar los administradores de la empresa en ese sentido. Hay otros que dicen, no me interesa rotar tanto porque si son muchos costos, qué sé yo prefiero tener precio alto porque así mantengo un estándar. ¿Ya? Y mantengo ese estándar y digo, mis productos son caros, la gente más del barrio alto va a decir, esos son productos caros, siempre son buenos, etcétera, entonces les compramos a ellos, digamos, por un producto caro, pero hay calidad. Ok. Entonces esa persona apuesta por una clientela exclusiva. ¿Ya? Es lo mismo que los vehículos de lujo. No están dispuestos a bajar el precio del vehículo de lujo. Aquí no es tema de precio, digamos, aquí simplemente es mantener el estándar del Jaguar, qué sé yo, del Ferrari, al precio que quieran, y si venden uno, fíjense, o 3 Ferraris que vendan en el año, a lo mejor con 3 Ferraris que venden, salvan el año, porque las utilidades pueden ser monstruosas, digamos. Yo no sé cuánto ganará cada concesionario, digamos, por vender un Ferrari, pero no debe ser menor. Por lo tanto, si vende 3 Ferrari en el año, a lo mejor el tipo dice, cumpliste la meta, viejo, pagamos toda la renta, con estos 3 Ferrari que vendimos, pagamos todo el arriendo del año de este local. Puede ser, porque
¿ya? Son productos exclusivos. Las joyas también tienen una lenta rotación, tienen un precio alto, depende de la joyería, etc., ¿ya? Pero ellos van focalizados a un mercado más exclusivo y ellos están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario con tal de vender una joya, ¿ya? En un precio altísimo. ¿De acuerdo? Otros que apuestan a la masividad. Pero esos indicadores de cuánto me está rotando la mercadería, por ejemplo, me los va a dar uno de estos ratios financieros. Esos son los ratios financieros que ustedes los van a ver como les digo, en finanzas, pero se los van a mencionar. Entonces, cuando se los mencionen, dicen, sí, ya tenemos un apunte y nos indican más o menos cuáles son las fórmulas, porque son simplemente fórmulas matemáticas. Es como decirle cuál es la fórmula de los porcentajes, ustedes dicen ya una regla de 3 simple, ok, es lo mismo. ¿Ya? Divido esto con esto y voy obteniendo, naturalmente, información que para un administrador va a ser importante. En lo que ustedes tienen que ver, dice relación con comprender un poco lo que son los estados financieros, ¿ya? Cómo se constituyen, cuál es la importancia de ellos, para efecto de que ustedes también en algún minuto pueden entender cómo los administradores van tomando las decisiones, ¿ya? Y van a tener que manejar temas presupuestarios. El presupuesto simplemente se construye en base a la información que ustedes obtienen del balance y del estado de resultados. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un presupuesto de gastos hacia adelante a partir de la información de un estado de resultados. Déjenme buscar un estado de resultados. ¿Quieres? Y se los voy a explicar. ¿Cómo puedo construir un presupuesto? Porque yo, en base a lo que gasto, simplemente construyo mi presupuesto hacia adelante. Por ejemplo, a ver si se los puedo mostrar. Denme 10 segundos. Dejo de compartir ahí. Déjenme ver un Excel. Ya, acá estamos. Ya. Les comparto nuevamente una pantalla. Compartir. ¿Ya? Fíjense en este Excel. Dígame si lo ven, por favor. Aquí tenían un libro diario. ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe, sí se ve. Aquí teníamos el inicio de actividades. Caja, mercadería, muebles, ya, contra proveedores, capital. Es el inicio de actividades. Por lo tanto, hay 19 millones. Tenían 2 millones de deuda porque habían hecho una empresa en marcha, digamos, seguramente. Y tenían 15 millones. Después abrieron su cuenta corriente para operar con la cuenta corriente a nombre de la empresa. Muchas empresas chiquititas cometen el error de mezclar la cuenta corriente personal del dueño de la empresa con la empresa, ¿ya? Pero él paga los gastos de luz, agua, teléfono de su casa con la chequera, pero también va a pagar los de la empresa, y al final complica todo porque en realidad los dineros del banco van saliendo para la casa y van saliendo para la empresa. Eso no corresponde. Por eso siempre la empresa, una vez que se constituyen, lo primero que hacen es abrir una cuenta corriente en un banco para que la plata de la empresa siempre sea de la empresa. ¿De acuerdo? Independiente que el dueño, el representante legal, digamos, va a ser el que firma, pero el talonario de cheque viene con el nombre de la empresa, Carosi, Sauri, etcétera, Hermanos Limitada, qué sé yo, etcétera, pero es a nombre de una empresa. La compra de las mercaderías, mercadería iba a crédito fiscal contra proveedores, ¿ya? Y después el pago de los proveedores contra bancos. Naturalmente después viene la venta, clientes, ventas, IVA, débito fiscal, ¿ya? Y el cliente nos cancela, 50% con un traspaso seguramente, y el otro resto es, o 70% que sé yo, en banco, una transferencia bancaria, y también me pasó plata en efectivo, ¿ya? Y ahí me está pagando cliente una parte, ¿ya? Reflejo los costos de venta, por supuesto, con una cuenta de pérdida, contra la mercadería que estábamos vendiendo. Y así voy generando una serie de asientos. Al final, chicos, ¿ya? Para efectos de la evaluación de la prueba, ustedes tienen que sumar el libro diario y tienen que verificar que efectivamente les cuadre. Como va a ser una planilla Excel, no van a tener problema en eso. Después empiezan a traspasar al libro mayor. Si alguno de ustedes tenía problemas, simplemente es bueno que vayan marcando caja, 15 millones al debe. Aquí está el debe.
Este es el lado del debe y este es el lado del haber de todas las cuentas. Debe haber, ¿ya? No, nunca debe existir confusión. Por lo tanto, caja, 15 millones. Mercadería, 5 millones. Muebles y útiles, 10 millones. Busco muebles y útiles, 1 millón, disculpen. Proveedores, 2 millones. Capital, ¿ya? Busca la cuenta capital, la voy creando. Aquí están 19 millones. Ok, están los 19 millones. Ok, ya me aseguré de traspasar este. ¿Ya? Le pueden colocar un tilde, etcétera, pero tienen que estar seguros de que lo traspasaron todo. El típico error es que se equivocan. Me dicen banco, y ven aquí el IVA y lo traspasaron mal, por decir algo. O bien ven banco y este banco que está al debe, lo colocan al haber y ahí ya se descuadró absolutamente todo. Esto simplemente va al debe y por lo tanto son 13 millones al debe. Una vez que ya han cerrado los mayores, lo que hacen es sumarlo. ¿Ya? Esto es un cargo, ese otro cargo, ese es un abono. Sumo los cargos, ¿ya? Y estos son mis débitos. Sumo los abonos y esos son mis créditos. Créditos, débitos, créditos. Todas las cuentas tienen débitos y créditos. Débitos y créditos. Cargos y abonos. ¿De acuerdo? Cuando yo les preguntaba, ¿qué representan los 18.570.000 de débitos? Son las entradas de dinero que ha tenido la caja. ¿Qué representa los abonos de la cuenta caja? Son las salidas de dinero que ha tenido la cuenta caja. ¿Qué representa el saldo? Porque aquí digo débitos menos créditos, 18 millones menos 13 millones, me quedan 5 millones de saldo. Como son mayores los débitos, saldo deudor. ¿Qué representan los 5.570.000 de cualquiera de ustedes, por favor? Mauricio, Joana. El dinero que tengo, profe, en la caja disponible. Perfecto, eso es, y no es más que eso, chicos. Es el dinero que tengo disponible, punto. Chao. ¿Qué representan los 2.545.000 de saldo deudor de la cuenta mercadería? Recuerden que las cuentas de activos siempre presentan saldos deudores. Las cuentas de pasivos siempre van a presentar saldos acreedores, salvo que estén cancelados. Ahí están saldados. Lo mismo los activos. Si los vendieron todos o se salió todo el dinero, quedan en cero. No podrían tener saldos inversos. Una cuenta caja no podría tener aquí un saldo acreedor. Pues yo les preguntaría, chicos, ¿cómo van a sacar más plata de la que tienen de su bolsillo? Si usted tiene 18 millones en su bolsillo, ¿podría sacar 19 millones de su bolsillo? La pregunta es lógica. Si yo aquí les colocara 19 millones, ¿ya? Ustedes, si tienen 18.570.000 en su bolsillo, no podrían sacar 19 millones. Es imposible. En las cuentas contables tienen esa lógica. Si yo le debo a un proveedor 15.090.000, ¿le podría pagar 20 millones? No. Lo más que le puedo pagar a este proveedor son 15.090.000. Si le pagara más, automáticamente se me transforma en un activo. Es decir, tendría que haberle yo dado un anticipo al proveedor. Oye, viejito, ¿sabéis qué? La mercadería que me vaya a vender, por favor, yo sé que no la tenía ahora, pero te voy a dar un anticipo de proveedor. Ese anticipo viene siendo un activo. No sé si me entienden. Pero la cuenta proveedor tendría que crear otra cuenta que se llamaría anticipo de proveedor. Si yo le quiero pagar más al proveedor por una mercadería futuro, ¿ya? Lo que hago es darle un anticipo. Oye, viejito, te doy un anticipo, ¿ya? Por la mercadería que me vas a vender. Entonces, yo genero una cuenta que se llama anticipo de proveedor y esa es una cuenta de activo. ¿Cuándo la voy a saldar? Naturalmente, cuando venda. Funciona igual, para que se recuerdan, igual que el anticipo de remuneraciones. El anticipo de remuneraciones es un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque la salda cuando lo liquida con las remuneraciones. En vez de pagarle, por ejemplo, si el anticipo fuera de 3 millones y tiene que pagar 10 millones al final, le resta los 3 millones, naturalmente abonando el anticipo. Y la diferencia es lo que va a sacar de banco. Porque la otra parte ya la sacó.
Los anticipos de proveedores funcionarían de lo mismo. Pero no lo he querido complicar con los anticipos. Lo único que quiero explicarles es que si yo tengo 15.090.000 por pagar, naturalmente que no le puedo pagar más de 15 millones. Por eso estas cuentas de pasivo siempre van a tener saldos acreedores o a lo mucho van a estar saldadas. Lo mismo, las cuentas de activo siempre van a tener saldos deudores o a lo mucho van a estar saldadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, traspaso todas las cuentas y finalmente, para ver y verificar que traspasé, primero voy a sumar, ¿ya? Voy a sacar los saldos. Y eso lo traspaso a mi balance de comprobación y de saldos. Traspaso cada una de las cuentas que tenían las cuentas T, ¿ya? Y digo, débitos, 18.570.000, débitos, 18.570.000, 13 millones de créditos, 13 millones de créditos. ¿De acuerdo? Por diferencia, son mayores los débitos que los créditos, es decir, ¿ya? 5.570.000. Todas las cuentas de activos, los que representan dinero, banco, que sido clientes, son derechos que tengo por cobrar, el IVA crédito en este caso está saldado, las mercaderías, muebles y útiles, vehículos, ¿ya? Los proveedores van a la ver, disculpen, primero traspaso los saldos, ¿ya? Primero voy a cuadrar los saldos. 100.938.000, 100.938.000, significa que mis débitos y créditos están bien traspasados. ¿Y cómo me aseguré de eso? Porque esos 100.538.000, fíjate que son iguales a estos 100.538.000 que tenía el libro diario. Por lo tanto, me aseguré que todo lo que tenía aquí, cada uno de estos, lo traspasé adecuadamente al libro mayor, ¿ya? Y aquí están los 100 millones, los 100.938.000 está cuadrado. Si esto está cuadrado, lo único que me tengo que asegurar es que las cuentas, los saldos que saqué aquí, estén bien sacados, digamos, por fórmula. Ustedes colocan esto menos esto, da esto, ok, ¿ya? Procurando que las cuentas de activo, naturalmente, sean los que están acá, y las cuentas de resultado pérdida, porque las cuentas de resultado pérdida van a tener siempre saldos deudores. ¿De acuerdo? Y aquí, naturalmente, dicen 15 millones menos 9 millones, 5 millones. 10 millones menos 0, 10 millones. 19 menos 0, 19 millones. 12 millones menos 0, 12 millones. Ok. Aquí tengo los saldos. ¿Ya? Los saldos, esos 5.570.000, ¿dónde lo compruebo yo? Están aquí, pues. 5.570.000. Ese es el saldo que yo estoy verificando. 5.570.000, que tenía la cuenta caja, efectivamente son 5.570.000. ¿Ya? Oye, ¿la cuenta capital tiene 19 millones? La cuenta capital, vamos a ver la cuenta capital. Sí, mira, tenía saldo acreedor 19 millones, efectivamente está bien, pues. ¿Ya? Debes a ver. Ahí están. Saldos. Disculpen, saldo. Voy a cambiar aquí. Deudor, saldo acreedor. Listo. ¿Ya? Y después viene la parte del balance, lo que les decía yo. Los activos por una parte y los pasivos por la otra. Y separo las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancias. En este caso, la única cuenta de ganancia que tenía era la cuenta ventas. Es la única. ¿Cómo sé que esto está ordenado? Si se dan cuenta, saldo deudor, activos se ordenan, los pasivos se ordenan. Y en el caso de las ganancias, van al mismo lado porque me salto una columna y salto a la otra. 12 millones. Y en el caso de esta, no son de activo, por lo tanto, si no son de activo, son de pérdida. Y lo sumo. Si yo sumo finalmente, me doy cuenta que esto tiene que estar cuadrado, los saldos tienen que estar cuadrados, y la diferencia que se me provoca entre activos y pasivos son 2 millones, pero tiene que ser exactamente por partida doble. Si esto está bien y esto está bien, esto va a estar bien. Lo único que podría ser que ustedes hayan anotado estos 12 millones acá pensando que son pasivos las ventas y son ganancias. ¿De acuerdo? Esta diferencia es igual. Siempre les va a dar igual si ustedes han traspasado adecuadamente estas cuentas. Para eso tienen que saber que estas cuentas caja y banco naturalmente son de activo,
y que las cuentas proveedores y cuentas por pagar son de pasivo, y que las cuentas de pérdida, gastos generales, remuneraciones son pérdidas, y que las cuentas de venta, utilidad en venta son de ganancia. Nada más. Si clasifican eso, está muy bien. ¿Qué hice a continuación? Me voy a focalizar en esto, jóvenes. Miren, solamente donde dice balance, y voy a colocar una cuenta que se llama balance general o estado de situación financiera, donde solamente tomé las cuentas estas. Porque aquí hay muchas rayas y hay mucho, no, solamente me voy a dedicar a esta y a estas. Aquí hay 3 y aquí hay 6 cuentas. Entonces las traspaso, ¿ya? Caja, banco, cliente, mercadería, ¿ya? Etcétera. Son los mismos 37 millones que se van a encontrar acá, por si acaso, porque no estoy creando nada, solamente tomo lo que es la parte de balance, solamente esta parte, y la separo. ¿Ya? Ya está hecho. El balance ya lo tengo hecho. Y por lo tanto, después coloco en la columna al ladito proveedores, préstamos, capital y la utilidad del ejercicio. Fíjense, esta utilidad que tenía aquí, 2.756.000, la dejé acá. Por lo tanto, mi balance está balanceado. 37 millones, 37 millones. ¿Ya? Es decir, estos 37 de acá son los que dejé acá. ¿Y por qué me cuadró? Simplemente porque mi resultado del ejercicio fueron 2.756.000. Y aquí coloco los 2.756.000. Si hubiera sido pérdida, lo coloco en negativo, lo resto. ¿Ya? Es decir, si en vez de 12 millones acá hubiera tenido 5 millones, naturalmente se me va a generar una diferencia negativa. La coloco aquí y digo pérdida del ejercicio, pero en negativo. Y para sacar el otro estado financiero que se llama estado de resultados, lo tomo acá, resultados. Y simplemente anoto las cuentas, costo de venta, gastos generales y remuneraciones. Y anoto la cuenta ventas. Entonces en el estado de resultados tengo ventas, 12 millones. Ahí están, 12 millones de ventas, la cuenta de venta. Costo de venta, la que venía a continuación, costo de venta, 5 millones. Eso me da un margen. Aquí lo único que digo, oye chicos, en las ventas, menos sus costos de venta, me da un margen. Un margen de contribución. ¿Para qué? Para hacer frente a los gastos generales, las remuneraciones. Gastos generales y remuneraciones, ahí están. Lo resté y me da simplemente que tengo una utilidad del ejercicio. Es decir, vuelvo a ratificar, ¿ya? Porque ahí simplemente lo único que hice fue tomar estas 3 cuentas. Ventas menos costo de venta, me da el margen, menos los gastos generales, me da la utilidad. Ahí está la utilidad. La misma utilidad que habíamos tenido antes. Es decir, ¿para qué me sirvió el estado de resultado? Para explicar cómo obtuve esa utilidad. Si yo digo, mira, tengo 37 millones en activo hoy en día, sin ser muy experto en contabilidad, pero mira, mis activos son 37 millones. Mis deudas, ya, que tiene la empresa son 34 millones. Claro, incluyó mis 19 millones que me deben a mí, pero no importa. Yo quiero saber, ya, cuánta diferencia existe, porque yo aporté 19, le debo 10 y le debo a estos proveedores tanto, de 5 millones, por lo tanto, ¿se genera una diferencia? Sí, fue positiva, entonces gané, pues. Gané 2 millones, después que pago todas mis deudas, me siguen quedando adicionalmente a mis 19 millones, me quedan 2.756.000 más. Genial, gané, parece que el negocio funciona. Oye, pero 2.756.000, ¿y cómo, dónde están estos 2.756.000? ¿Cómo puedo ver yo cómo gané 2.756.000? Sencillo. Mira, viejito, tuviste 12 millones de ventas. Tus costos de la mercadería que vendiste fueron de 5 millones. Es decir, solamente por vender mercadería tú te ganaste 6 millones y medio, 6.545.455 pesos. Genial, oye, me está yendo fantástico, pero, oye, 6 millones, pero yo gané 2.700.000. Sí, porque tuviste que pagar, pues. Tuviste que pagar, ¿qué cosa? Sueldos. Claro, tuve que pagar sueldos, ¿ya? Y tuve que pagar gastos. Luz, agua, teléfono. Si no, la cosa no es gratis, y a lo mejor pagaste arriendo. Tienes razón. Entonces yo vendí por 6 millones y medio y tuve que pagar unos gastos y eso me explica el resultado. 7 millones. Genial, estupendo. ¿De acuerdo? Eso es, chicos. Hasta este estado financiero. El otro simplemente se llama estado de flujo efectivo, ¿ya?
en el cual uno parte simplemente explicando cuánta plata tenía y cuánta plata se quedó al final. ¿Ya? Porque yo simplemente cobré a los clientes, le pagué a los proveedores, pedí un préstamo bancario, me ingresó plata y por la compra de un vehículo me salió plata. Por lo tanto, al final me quedaron igual 25 millones, ¿ya? Entre caja y banco. Caja y banco. 25 millones, yo voy a caja y banco, 5 millones y el banco 19 millones. Con estas dos cosas yo sé que tengo en dinero en efectivo los 25 millones. ¿Ya? Les voy a compartir esto si es que lo desean, digamos, para efectos de que puedan entender cómo se genera esto. Hoy en día, por si acaso, se llama balance general, ¿ya? O se llama estado de situación financiera de la empresa. Estado de situación de la empresa. Esto es lo que hacen los contadores ya todos los años. Para esto ustedes le están pagando a un contador, si es que alguna vez tuvieron un contador, para que le entregue este tipo de información, para que pague el IVA y para que les paguen las imposiciones ya de los trabajadores todos los meses según el libro de remuneraciones. Básicamente eso. Entonces, este señor contador al final les llega ya con un balance general y con un estado de resultados para que ustedes sepan en realidad si ganaron o no perdieron. Básicamente en esto. Y lo único que le resta, restarle a este resultado, por si acaso, el impuesto a la renta. Ese famoso impuesto que tienen que pagar todas las empresas, que puede ser del orden del 20%, 25%, etcétera, y hay algunas tasas variables, digamos, de los impuestos que tendrían que rebajar. Y el impuesto a renta es una pérdida contra banco, ¿ya? Pero eso una vez que se determine cuántos son los impuestos que tiene que pagar la empresa. ¿Ya? Y esa es la última contabilización del año, la del pago del impuesto a la renta, que es todas las empresas en Chile tienen que pagar sus impuestos. ¿Ya? Que el impuesto a la renta, ustedes escuchan siempre, hoy están preparándole los balances en abril. Bueno, es porque están vueltos locos viendo cuánto tienen que pagar de impuestos, porque si ganaron mucho, tienen que pagar mucho. Si ganaron poco, pagan poco. Y si perdieron, no pagan nada. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Más o menos les quería llegar a explicar simplemente esta partecita de aquí del balance general, digamos, para que entiendan que al generar el balance de 8 columnas, se genera automáticamente lo que llamamos balance general. Porque simplemente tomo las cuentas de activo y le rebajo las cuentas de pasivo. Y esta viene siendo la utilidad del ejercicio. Lo único que hice fue agregar ya esta línea de aquí, porque las otras cuentas ya estaban. Y en el estado de resultados simplemente tomé las dos últimas columnas y dije venta menos costo de venta, y después eso me genera una diferencia que son los gastos generales y las remuneraciones, que los resto, porque son gastos. Las ventas son positivas, los costos de venta son negativos, ¿ya? Eso me genera utilidad o margen. Menos estos gastos se llama margen de contribución, porque uno pregunta, oye, ¿y esta utilidad de 6 millones con cuánto me contribuyen para cubrir los gastos? ¿Ya? Son 6 millones que me sirven para cubrir gastos generales, remuneración, etc. Y aún después de eso me sigue quedando utilidad. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Se entendió, chicos? Por eso cuando siempre uno llega aquí en el balance de 8 columnas, llega el balance, y por eso se llama balance o estado de situación, y llega los resultados de la compañía. Porque ahí están. Aquí está la explicación en el estado de resultados, cómo se generaron los 2 millones, porque aquí simplemente no me dice cómo se generaron. Me dice simplemente un monto, 2 millones 7. Aquí me lo explica. Te ha explicado aquí, aquí, y aquí, y aquí. Eso es todo. ¿Dudas? Ya, jóvenes. Les voy a subir este archivo y les voy a dar una tarea muy similar. Bueno, ya, la otra tarea de las remuneraciones la pudieron hacer o no. O les doy un ejercicio, digamos, muy similar a lo que puede ser la próxima evaluación, de tal forma que la puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Ya, profe, sería bueno para ¿Ya? practicar. Sí, practican con eso y
y nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que el lunes la prueba va a ser asincrónica, por lo tanto mi clase igual se las voy a hacer para efectos de atender todas las consultas que tengan antes de habilitarle el portal con la prueba. ¿Ya? Y no se Ya, profe. confíen porque las pruebas van a ser diferentes para cada uno. ¿De acuerdo? Profe, al final esto del balance general, estado de situación de la empresa, eso no va a ir en la prueba, dijo, ¿no es cierto? Las voy a colocar, efectivamente. Por eso les voy a mandar este ejercicio, porque lo único que tienes que, Fabricio, si lo único que estás haciendo es sumar esto, no estás haciendo nada más. Yo eliminé estas dos columnas, porque por eso se llama balance de comprobación, estoy comprobando. Pero al final lo único que te voy a dejar es esta con esto. Caja, banco, clientes, mercadería, IVA. Ahí están. Coloqué, simplemente eliminé las columnas del medio y te dejé las cantidades. Ahí está tu total. Al lado te dejé las cuentas de pasivo, 1, 2 y 3. Y por lo tanto es lo mismo. Si lo único que te estoy diciendo, sube este saldito de aquí, colócalo acá. ¿Ya? Y eso es tu estado de situación financiera. Y el estado de resultado, por si acaso, es simplemente que tome estas tres cuentas que tienes acá, que es ventas, menos costo de venta, y le reste el resto de gastos. Y no es nada más que eso, no tiene ninguna ciencia. ¿De acuerdo? Porque simplemente es como si recortaras esto. Recorta esto aquí y elimina todo el resto de cuentas porque no son de resultado. Solamente los resultados son venta, 12 millones. Costo, 5 millones. ¿Ya? Gastos generales y remuneraciones. Y lo único que estás agregando simplemente que a esto le llamamos margen de contribución o margen operacional, qué sé yo. Nada más. ¿Ya? Eso es todo. Y con eso ya pueden traspasar, digamos, la información a este estado de financiero. Puede variar un poquito la presentación o los nombres de los estados financieros, porque aquí a estos después le llaman, simplemente un estado financiero le llaman efectivo o efectivo equivalente. ¿Por qué efectivo? Porque, bueno, porque dinero en efectivo, ¿ya? Y a esto le van a llamar cliente, mercadería, etcétera, y lo demás prácticamente son las mismas cuentas, ¿ya? Y cuando vean propiedad, planta y equipos, simplemente significa que agruparon todas las cuentas, pero eso no se los paso yo, digamos, solamente para que se lo explico para efectos de que lo comprendan, ¿ya? Pero hasta aquí llegamos hasta la próxima clase, o sea, la próxima evaluación. Lunes me hace todas las consultas, van a tener un ejercicio para que lo desarrollen ahora, ¿ya? Para esos efectos y puedas hacerme las consultas el día lunes en la clase de la mañana, y a las 2 de la tarde se le habilita de ahí en adelante la evaluación, ya hasta las 12 de la noche. Van a tener 3 horas para que lo puedan desarrollar. ¿Más dudas? No, profe, pero ¿usted cree que en 3 horas igual vamos a terminar todo el balance y todo? Yo creo que sí. Porque va a depender de la cantidad de asientos que te coloques. Si te coloco 20.000 asientos, naturalmente no va a llegar. ¿Ya? Es que la prueba anterior igual eran súper pocos asientos y igual no alcanzamos mucho, ¿no? Porque creo que la mayoría no alcanzamos el balance. Tuvieron 1 hora y media, pero ahora va a tener 3 horas. ¿Ya? Y si tú practicas antes los asientos, porque si todavía no tienen claro cómo se contabiliza una venta, porque estoy seguro que algunos de sus compañeros no lo saben, todavía sí que hay compañeros que no entienden que una cuenta caja no puede ser de utilidad. No tengo claro, ya me di cuenta por la tarea, ¿ya? Porque me pusieron que caja era utilidad, era ganancia. Me pusieron que, ¿ya? Pero la gran mayoría hizo la tarea bien. En el fondo, lo que me interesa es que sepan es cómo se registran los asientos contables, pero no de memoria. Si tú intentas aprenderte algo de memoria, no les va a servir. Yo les voy a cambiar una sola cosa y no lo van a entender. ¿Ya? Pero me voy a colocar en el zapato de ustedes, ¿ya? Para esos efectos, pero entiendan que es una evaluación y que en esta evaluación por lo menos tienen que llegar
el conocimiento mínimo, digamos, de lo que son las contabilizaciones y los registros contables. ¿Ya? Así que, como evaluación, vamos chicos, les voy a tener la respuesta ese mismo día lunes, ¿ya? Para efectos de colocar otra evaluación sincrónica si es que les fue muy mal en ese proceso. ¿De acuerdo? No creo que les vaya a ir mal, porque lo único que les digo, no es más de lo que están. ¿En qué asientos típicos van a entrar? Seguramente. Remuneraciones, ¿ya? Los costos de venta, por supuesto. La depreciación y el tema del IVA. ¿Ya? Para que revisen esos temas en detalle, digamos, para que no se confundan en la clase. ¿Ya? Puede que alguna contabilización se las pregunte puntualmente. ¿Ya? Y si las pregunto puntualmente, lo saco de la contabilización general. No le voy a preguntar 2 veces la misma cosa. Entonces, así se le aliviana, digamos, un poco lo que son las cuentas, de tal forma de dejar una cantidad de cuentas mínimas que espero que ustedes puedan traspasar. ¿Ya? Así que, como les digo, revisen los apuntes que están subidos al portal, si no es más que eso, ¿ya? De lo que está ahí. Así que, eso. ¿Ya? No se asusten, no sufran, tampoco. ¿Ya? Pero sí echen un vistacito, ¿ya? Con detenimiento, digamos, algunas cosas. Basta con que ustedes analicen cómo se comportan 2 o 3 cuentas de estas para que entiendan cómo se comportan todas. Todas las cuentas de activos se comportan igual. Es decir, tú analizas cómo se comporta la cuenta caja en un asiento, etcétera, lo lleva al mayor, lo lleva al balance, ¿ya? Y lo traspasa a la parte de activo acá, y listo. Y ahí entendiste cómo se comportan todos los activos. Nada más. Después, ¿cómo se comportan los pasivos? Revisa una cuenta de pasivo, ¿ya? Y haz la respectiva traspaso acá, y te vas a dar cuenta cómo se comporta. Las cuentas de ganancia, ustedes se van a dar cuenta, si alguien tiene duda, de que no van en la columna de pasivo, van en la columna de ganancia. ¿Ya? Y después vean una cuenta de pérdida, y de ahí tú dices, ya, ok, son 4 tipos de cuentas, se comportan de esta forma, ya domino eso. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien me hizo una pregunta? Ya, los porcentajes de las notas. Las notas de tarea un 20%. Y los otros van a tener 2 porcentajes de 40%. Mi idea hubiera sido a lo mejor tomarles otra evaluación, ¿ya? Pero van a ser 2. La primera parte 40% y la segunda parte 40% y los trabajos 20%. Joana. Preguntas. Los que hayan hecho las tareas ya van a tener un 7 dentro de sus tareas, lo más probable, digamos. ¿Ya? Y deben ser, ¿cuántos? Son 3 o 4 tareas que están ahí en el sistema. De Microsoft Excel, puede ver varios casos efectuados en ejercicio y prueba desarrollo de clases SX. Ya, mis disculpas, digamos, es mi asistente ahí que está diciendo alguna cosa. ¿Ya? La modernidad, chicos, a veces está llegando. El siglo XXI no llegó. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Fabricio.